A comienzos del siglo VII de nuestra era, una nueva religión, una tercera religión monoteísta, hizo su aparición en la península arábiga, el Islam. Su rápida expansión hacia el norte hizo que alrededor del año 639 de nuestra era, el califa Umar ibn al-Khattab conquistara las regiones en las que, como bien recordáis, se habían refugiado algunos de los académicos de los filósofos que habían huido después de que el emperador bizantino cristiano Justiniano I hubiera decretado la prohibición de la enseñanza a todos los paganos y con ello el cierre de la Academia de Platón. Tras el decreto de Justiniano, los filósofos marcharon al este, muchos a la ciudad de Harrán, como os mencionaba en la sesión anterior, algunos un poco más lejos, a Nisibis y Edesa, y otros aún mucho más al oriente, a Yundisapur. Esta huida hacia Persia no fue, sin embargo, en absoluto arbitraria, sino que en estos momentos el reino sasánida reunía dos condiciones fundamentales para convertirse en la mejor elección posible. En primer lugar, la tolerancia religiosa y el interés explícito del rey persa Cosroes I por la filosofía griega. Y en segundo, el hecho de que en Nisibis existía una escuela neoplatónica nestoriana que había obtenido el permiso del rey para cultivar con libertad tanto su fe religiosa como el estudio de la filosofía. Los nestorianos, los fundadores de esta escuela, eran cristianos herejes, es decir, pertenecían a una de las múltiples corrientes cristianas que nacieron en los primeros siglos, que sin embargo terminaría siendo declarada herejía en el Concilio de Éfeso del año 431. Como consecuencia de ello, sus miembros fueron excomulgados y se ordenó su persecución en todo el territorio del Imperio bizantino, por lo que, debido a la hostilidad que el resto de cristianos sentía hacia ellos, los nestorianos tuvieron que refugiarse en el Imperio sasánida, que en aquellos momentos, como os acabo de mencionar, era el lugar más tolerante al que poder acudir. Como hemos visto en las clases anteriores, al comienzo de la Alta Edad Media, no solamente fueron perseguidos los paganos y los judíos, sino que también numerosas corrientes cristianas fueron barridas del mapa a medida que las facciones más fuertes iban imponiendo su punto de vista en los subsiguientes concilios eclesiásticos. Los académicos, por tanto, los filósofos paganos, siguieron el mismo camino que antes de ellos habían tomado los cristianos herejes y algunos, de hecho, fueron acogidos por la escuela platónica nestoriana de Oriente. Por cierto, por si tenéis curiosidad, la herejía nestoriana consistía en la afirmación de una distinción, de una separación entre la naturaleza humana y la naturaleza divina de Jesús, y además en la creencia consecuente de que la Virgen solo había dado a luz a la forma humana de Cristo y no a la divinidad en sí misma. En el Concilio de Éfeso esta idea, sin embargo, fue rechazada y por ello la visión de los nestorianos de la divinidad declarada herejía. Si bien Justiniano revocó parte de su decreto contra el paganismo en el año 532, es decir, solo 3 años después de publicarlo, como consecuencia de un tratado de paz con el imperio persa en el que el rey Cosroes I le obligó a Justiniano a incluir una cláusula que garantizaba la libertad de conciencia para los filósofos paganos y la posibilidad de volver a sus tierras, nada volvería a ser como antes. La academia no abriría de nuevo sus puertas y sus académicos quedarían dispersos por el Imperio bizantino y Oriente Próximo. Y aquí, precisamente aquí, nos encontramos con otro momento capital, decisivo, de la historia del gran viaje de la filosofía de Platón desde la antigüedad hasta nosotros. Porque aquí, en este momento, es donde hará su aparición en escena el tercer monoteísmo que marcará la historia de Europa y de la cultura occidental, el Islam. Como bien recordáis, en su ida hacia Oriente, los académicos se habían llevado consigo para salvaguardarlos muchos de los textos griegos que guardaban las bibliotecas de las antiguas escuelas paganas. Bien, pues con sus teorías y textos algunos de estos académicos instauraron una nueva escuela neoplatónica en Harrán inspirada en la vieja Academia de Platón. Esta ciudad, al igual que el resto de las regiones orientales elegidas por los filósofos paganos para refugiarse, como veíamos al comienzo de la sesión, fue conquistada por el segundo califa del Islam en el año 639 de nuestra era.
Por tanto, es muy importante observar aquí cómo el contacto del Islam con la filosofía griega fue extremadamente temprano. Apenas la religión había nacido y comenzaba a expandirse, hacía solo 29 años que Mahoma había manifestado haber recibido las primeras revelaciones. Así, cuando apenas el Islam había nacido, se dio de bruces con todo el saber grecorromano, hecho que prepararía en gran parte el terreno para el florecimiento del pensamiento islámico y su integración con la filosofía griega en los siglos posteriores, dando lugar a la llamada Edad de Oro de la civilización islámica. En comparación con el enorme desarrollo filosófico, artístico, tecnológico, médico, astronómico, matemático que experimentaría el mundo musulmán a partir de esta época, Europa permanecería prácticamente moribunda hasta el final de la Alta Edad Media. Y muchas veces a todos nos surge la pregunta de ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué la Europa latina y posteriormente el Imperio bizantino entraron en una fase de estancamiento al final de la Antigüedad? Sobre todo si lo comparamos con los logros alcanzados durante el Imperio Romano y con el notable desarrollo de Oriente en esta misma época. Bien, pues si se prohíbe la enseñanza por parte de los paganos, si se dejan de leer los tratados grecorromanos o si solamente se leen, estudian y copian los textos que encajan bien con las propias creencias religiosas o solamente los textos que están exclusivamente centrados en cuestiones espirituales, no nos debe extrañar que se produzca una devastadora pérdida cultural. Todo lo que no fuera metafísica o religión se comenzó a olvidar. Justiniano y sus predecesores, por tanto, no solamente dañaron con sus decretos a la filosofía en concreto, sino que precipitaron el colapso de toda una civilización porque rompieron la cadena de transmisión del conocimiento antiguo en general. La mayoría de los herederos de la sabiduría grecorromana eran evidentemente paganos. Eran paganos los que conocían la medicina griega. Eran paganos los que sabían hacer puentes, carreteras, canalizar el agua, navegar. Eran paganos los que conocían las técnicas de la industria, del urbanismo. Los maestros griegos y paganos eran los que habían aprendido de sus padres y antepasados todo aquello que había llevado a la antigüedad a su gloria. Si abruptamente y sin un periodo suficientemente largo de convivencia se prohíbe por decreto imperial que los paganos enseñen, pues bueno, no es descabellado pensar que esta pudiera ser probablemente una de las causas por las que en unas pocas generaciones los medievales, los altomedievales, lo olvidaran casi todo, que pasaran a vivir en condiciones deplorables y que la esperanza de vida se redujera drásticamente. Malas cosechas, desnutrición, falta de seguridad, falta de saneamiento, de agua potable, de alcantarillado, etc. Bien, pues en este importante punto de inflexión en el que Europa comenzaba a adentrarse en las tinieblas, por estas y por otras muchas razones complejas que estudiaremos en su momento, bien, pues en este mismo momento el Islam tomaría el relevo en el cultivo de la filosofía, concretamente en el cultivo de la filosofía platónica, que es lo que a nosotros nos interesa, debido, atentos aquí, a que sus primeros dirigentes, al menos durante un tiempo, decidieron hacer justo lo contrario a lo que habían hecho los cristianos. Al encontrarse en Harrán con los vestigios textuales de la civilización grecorromana, en vez de prohibir su enseñanza y lectura, los califas fomentaron la recuperación y el estudio de todo texto pagano que encontraron a su alcance. Enseguida, muy rápidamente, se dieron cuenta de que esos conocimientos podían ser enormemente valiosos y poderosos, y que les servirían para construir una gran civilización. Así, durante el siglo VII, bajo el liderazgo de los califas Rashidun y los omeyas, los musulmanes expandieron su dominio territorial conquistando regiones que habían sido parte del Imperio bizantino y del Imperio sasánida. Esta expansión incluyó áreas con ricas tradiciones filosóficas como Alejandría y Antioquía, que a duras penas, pero todavía eran importantes centros de aprendizaje helenístico. El segundo momento capital que permitió la supervivencia de la filosofía griega, o al menos parte de ella, tuvo lugar a partir del siglo IX, particularmente durante el califato abasí, con la creación en Bagdad de la célebre Casa de la Sabiduría, de la Bait al-Hikma. En esta institución, financiada por el califato, se llevarían a cabo la gran mayoría de traducciones de los textos griegos al árabe.
Además de los diálogos platónicos que estamos estudiando en este curso, sus especialistas tradujeron obras de Aristóteles, Hipócrates, Galeno, Euclides, Arquímedes y Ptolomeo, entre muchos otros, dando lugar a una enorme expansión del conocimiento biológico, médico, matemático, astronómico y físico en el Islam. La Casa de la Sabiduría de Bagdad se centró, por tanto, en la traducción fundamentalmente de textos científicos y en menor medida de textos filosóficos y literarios. Pero es importante saber que no solamente textos del mundo griego, sino también de otras muchas culturas como la persa y la india, de donde los árabes extrajeron, por ejemplo, los fundamentos de sus enormes avances en matemáticas. Todos estos saberes recuperados alimentaron la mente de sus eruditos para convertirse en el combustible del gran desarrollo intelectual que conocemos como la Edad de Oro. La Casa de la Sabiduría de Bagdad fue, por tanto, en la Alta Edad Media lo que Pérgamo y Alejandría fueron al final de la Antigüedad, un importante centro de investigación y aprendizaje que atraía a académicos de todo el mundo islámico y de mucho más allá. Entre sus aportaciones a la historia de la humanidad, destaca el desarrollo del álgebra y el avance en trigonometría y aritmética. Importantes mejoras en la precisión de las observaciones astronómicas y la creación de algunos de los mapas estelares que serían posteriormente la base de los cálculos de Copérnico y de la gran revolución cosmológica del Renacimiento que nosotros ya hemos estudiado. Hubo importantes desarrollos en química, o mejor dicho, en alquimia, una protociencia con un marcado carácter experimental, al mismo tiempo que esotérico, que posteriormente daría lugar a la química moderna. Asimismo, los pensadores árabes destacaron sobre todo por sus avances en medicina. Uno de los principales filósofos musulmanes influidos por Platón, Avicena, escribió una enciclopedia médica, el Canon de Medicina, que se convertiría en uno de los textos médicos más importantes de casi toda la historia de Occidente. Fue utilizado como libro de texto principal en las universidades europeas hasta bien entrado el siglo XVII. La Casa de la Sabiduría de Bagdad, por tanto, no solo preservó y transmitió la filosofía griega, sino que también la integró en un intercambio intelectual que tendría repercusiones duraderas en el desarrollo de la cultura occidental durante los siguientes siglos. Sin embargo, el contacto con el pensamiento griego no solamente inspiró a los musulmanes en el desarrollo de todas estas ciencias, sino que condujo también a otro punto capital de la Edad de Oro que a nosotros nos interesa especialmente. Me refiero al nacimiento de la falsafa, o lo que es lo mismo, el surgimiento de lo que conocemos como filosofía islámica, en la que Platón tuvo una enorme relevancia. Este término falsafa, el nombre por el que los árabes musulmanes se referían a la filosofía, simplemente es una transliteración de la palabra griega filosofía. Aunque estudiaremos en detalle la filosofía árabe en el curso que le vamos a dedicar específicamente, permitidme en este momento mencionar rápidamente a algunos de los más importantes seguidores e intérpretes de Platón pertenecientes a esta corriente. De toda la filosofía griega que había logrado sobrevivir hasta ese momento, al igual que había ocurrido antes con los cristianos, los filósofos musulmanes se sintieron especialmente atraídos por la parte metafísica del pensamiento platónico y por su reinterpretación cargada de misticismo conocida como neoplatonismo. Por tanto, gran parte de los filósofos musulmanes, salvo Averroes, del que hablaremos al final de esta clase, fueron platónicos y neoplatónicos. Al-Kindi, conocido como el filósofo de los árabes, fue uno de los primeros en introducir la filosofía griega, incluida la platónica, en el mundo islámico. Al-Kindi tuvo acceso a las obras de Platón y otros filósofos griegos gracias a las traducciones patrocinadas por la Casa de la Sabiduría de Bagdad, y aunque su filosofía también estuvo muy influenciada por Aristóteles, sus escritos reflejan un interés en las ideas platónicas sobre la metafísica y la naturaleza de la realidad. Al-Farabi dedicó gran parte de su vida a realizar una síntesis entre las filosofías de Platón y Aristóteles en un intento de mostrar que ambos filósofos en verdad coincidían en su visión de la realidad y que ésta era además plenamente compatible con los preceptos del Islam. En su obra Las opiniones de los habitantes de la ciudad virtuosa se puede ver claramente
el influjo de la República de Platón en su visión de una sociedad ideal regida por un rey filósofo. Avicena no solamente fue un gran médico y autor del canon de medicina del que hablábamos hace un momento, sino uno de los filósofos más influyentes e importantes de todo el mundo islámico. Su obra muestra una fuerte influencia de Platón, especialmente en la metafísica y en la teoría del conocimiento. Todos estos pensadores, es importante señalarlo, no solo preservaron y comentaron las ideas de Platón, sino que también las desarrollaron y adaptaron, creando una síntesis única que tendría un impacto duradero tanto en el mundo islámico como en el occidente medieval. Sin embargo, al igual que ocurrió en Europa en el ocaso de la antigüedad, la edad de oro de la filosofía en el mundo islámico vería su fin. La Casa de la Sabiduría y muchas otras instituciones similares declinarían hasta desaparecer, llevándose consigo todo el esplendor del florecimiento intelectual alcanzado hasta entonces. Una combinación de factores internos y externos precipitaron el final de esta importante fase de la historia. Desde el punto de vista político, tuvo lugar la desintegración del califato abasí, que, como hemos visto, había sido el principal promotor del interés por el saber grecolatino. A lo largo del tiempo, los abasidas vieron fragmentarse su imperio en varios estados más pequeños, enfrentados entre sí, como los fatimíes de Egipto, los omeyas de Córdoba y los seleucidas de Persia. Esta división debilitó la cohesión política y económica del mundo islámico. Las luchas por el poder y los conflictos entre facciones llevaron a la inestabilidad y el debilitamiento del control central. Como consecuencia, la economía comenzó a degradarse en un proceso bastante semejante al que había sufrido antes el propio Imperio Romano. A medida que el control central desaparecía, las rutas comerciales se vieron gravemente afectadas por la inestabilidad política y las invasiones hasta quedar finalmente interrumpidas. Todo llevó a la decadencia de las ciudades y la desaparición de los centros de conocimiento que requerían enormes inversiones económicas para su mantenimiento. En lo que hace a nuestro interés específico por la filosofía y su supervivencia, uno de los momentos más decisivos fue la devastadora invasión de Bagdad por parte de los mongoles en el año 1258. En esta fecha la ciudad fue completamente arrasada, saqueada, la Casa de la Sabiduría y sus bibliotecas totalmente destruidas. Y esto impulsó la dispersión de los eruditos supervivientes, causando un enorme daño a la infraestructura cultural y científica del mundo islámico. Otro elemento importante que contribuyó al final de este periodo, en el que vamos a ver repetirse en parte el patrón del final de la antigüedad, hace referencia a un conjunto de profundos cambios culturales y religiosos en la propia religión, en el Islam. Estos cambios darían lugar a transformaciones importantes en las prioridades intelectuales. ¿Qué es lo que pasó? Con el tiempo hubo una evolución hacia un mayor conservadurismo religioso en algunas partes del mundo islámico. Este fenómeno es muy claro de ver si observamos el final de la falsafa, es decir, el final de la filosofía musulmana en la península ibérica, concretamente en el caso paradigmático de Averroes. Averroes fue un filósofo, jurista y médico de Al-Ándalus, extremadamente célebre por sus comentarios de los tratados de Aristóteles. Sus interpretaciones se convertirían, de hecho, en las más influyentes de la historia del pensamiento occidental, con un enorme impacto en la Baja Edad Media y el Renacimiento. Y muchas de sus interpretaciones de Aristóteles siguen siendo repetidas incluso en nuestros días, aunque a veces no sepamos reconocer su autoría. Averroes fue un pensador verdaderamente brillante. Sin embargo, su vida coincidió con un periodo de enormes tensiones políticas y religiosas en la península ibérica que le llevarían al destierro y la muerte con la llegada de los almorávides y la oposición de los teólogos conservadores. A finales del siglo XI, los almorávides, una dinastía bereber del norte de África, mucho más conservadora que los omeyas de Al-Ándalus, entraron a la península con el objetivo de defender a los reinos musulmanes contra los avances cristianos. Tras hacerse con el poder, los almorávides establecieron un régimen basado en una interpretación estricta del Islam, en la cual la filosofía de Averroes no tenía cabida.
Los teólogos más conservadores veían a la filosofía y especialmente a la obra de Aristóteles como algo sospechoso y peligroso, y consideraban, del mismo modo que lo había hecho antes Tertuliano en su momento, que estos estudios podían desviar a los musulmanes de la fe y de la ortodoxia religiosa. Averroes logró durante un tiempo manejar la oposición de los teólogos en contra de su intento de reconciliar la filosofía griega con la teología islámica, pero finalmente perdió la batalla. En el año 1195 fue exiliado a Lucena y muchos de sus escritos fueron prohibidos y quemados. La muerte de Averroes 3 años más tarde representa así el fin de una era, la muerte del pensamiento filosófico islámico en la península ibérica. Sin embargo, irónicamente, muy irónicamente, mientras sus ideas estaban siendo suprimidas en el mundo islámico, sus comentarios de Aristóteles serían pronto traducidos al latín para posteriormente difundirse por toda Europa, marcando de forma profunda el pensamiento filosófico cristiano de la Baja Edad Media, especialmente la obra intelectual de uno de los pensadores más importantes del cristianismo, Tomás de Aquino, quien llamaba a Averroes, como todos bien sabéis, el comentador, destacándolo así como el más relevante intérprete de Aristóteles. Pero, ¿por qué se tradujo a Averroes al latín? Y aún más importante, ¿cómo recuperaron los europeos occidentales la filosofía griega perdida? ¿Cómo regresó de nuevo el saber a Europa? En su expansión por Europa meridional, principalmente por el sur de Italia, la isla de Sicilia y la península ibérica, los musulmanes crearon nuevos centros de saber e importantes bibliotecas con miles y miles de manuscritos, como las de Córdoba, Sevilla, Toledo o Salerno. Estas dos últimas ciudades estarían llamadas a ser las primeras protagonistas del regreso del saber griego al mundo latino-europeo, ya que tras la recuperación de estas tierras por parte de los cristianos, sus reyes encontraron en ellas una enorme riqueza cultural que esta vez no sería despreciada. Los monarcas cristianos del final de la Alta Edad Media habían aprendido la lección y al igual que los musulmanes antes que ellos, comprendían ya el valor del legado filosófico griego, enriquecido ahora con las aportaciones de los sabios musulmanes. En el siglo XII surgió en Toledo lo que se conoce como la Escuela de Traductores, una institución en torno a la cual se inició una fabulosa tarea de traducción que jugaría un papel crucial en la transmisión de todo este conocimiento. Bajo el patrocinio de Alfonso VI, monarca tolerante con musulmanes y judíos, quien conquistó la ciudad de Toledo en el 1085, se fomentó un intenso comercio cultural que permitió el renacimiento filosófico del occidente cristiano. Posteriormente, Alfonso X, apodado el Sabio por su fomento de la cultura, patrocinó el trabajo de traductores como Gerardo de Cremona y Domingo Gundisalvo, que trabajaron para traducir al latín las copias árabes, entre muchos otros, de los tratados de Aristóteles y de los diálogos de Platón. Pero, ¿por qué se hicieron estas copias? ¿Para quién? O mejor dicho, ¿quién las aprovechó? Fijaos, sabemos que si bien en la península ibérica se invirtió un enorme esfuerzo para elaborar todas estas importantes traducciones, paradójicamente todo este trabajo no dio lugar en tierras hispanas a ninguna gran escuela de pensamiento filosófico. No aparecieron nuevos filósofos ni intérpretes de Platón o Aristóteles. Los eruditos de Toledo efectivamente tradujeron los textos, pero la inmensa mayoría de ellos no se quedaron con ellos, sino que fueron enviados al norte de Europa, lugar en el que estaba pasando algo extremadamente importante: el nacimiento de las primeras universidades. El obispo de Toledo, Raimundo de Sauvetat, con orígenes franceses, como bien indica su apellido, supo muy bien aprovechar la oportunidad. Sabía que las nuevas universidades, sobre todo la de París, estaban sedientas de nuevos saberes, de textos, y fue así como cientos y cientos de manuscritos traducidos en Toledo nutrieron el nacimiento de una nueva etapa dorada en la historia de la filosofía de Europa. En las bibliotecas de París, Oxford o Cambridge, los medievalistas han encontrado manuscritos con las filigranas con las marcas de agua inconfundibles del Scriptorium de Toledo. Este mismo fenómeno se produjo también en el sur de Italia,
donde tras la retirada de los musulmanes nació la celebérrima Escuela Médica Salernitana, que se nutrió fundamentalmente de los textos médicos árabes y de las traducciones de Hipócrates, Galeno y Dioscórides, convirtiéndose en uno de los centros más importantes de estudio de la medicina hasta el siglo XIII. En este punto, para que os podáis hacer una idea de la intensidad de recuperación del saber que se estaba dando en este periodo, durante la Edad Media, cabe señalar que el volumen de traducción de textos que se produjo entre los siglos XI y el XIII fue tan vasto, el trabajo de traducción fue tan grande, que los especialistas nos dicen que solo se puede comparar con el volumen de traducciones que se está realizando en la época contemporánea. Estamos, por tanto, ante un momento crucial para la historia de la humanidad. Como veremos en la siguiente sesión, todas estas traducciones, entre las cuales por supuesto estaban los diálogos platónicos, desataron una auténtica fiebre y jugaron un papel crucial, sobre todo en la península itálica, para el surgimiento del Renacimiento, ya que ayudaron a revitalizar el interés por el conocimiento clásico y volvieron a fomentar el desarrollo científico y filosófico de Europa. Otro importante influjo del platonismo durante esta misma época se produjo sobre el pensamiento judío. Habíamos visto en las clases anteriores cómo el alejandrino Filón había llevado a cabo uno de los primeros intentos de conciliar la filosofía platónica con la Biblia hebrea. Aunque en menor medida que entre los cristianos y los musulmanes, los sabios judíos de la Alta Edad Media también se vieron profundamente influenciados por el platonismo y el neoplatonismo, destacando entre ellos un nombre fundamental: Maimónides. Maimónides fue un filósofo que vivió toda su vida entre Al-Ándalus, Marruecos y Egipto, por lo que estuvo en contacto directo con el florecimiento cultural de los árabes. Concretamente, Maimónides nació en la fase final de la llamada Edad de Oro. Si bien este pensador fue más influenciado por Aristóteles que por Platón, su relación con el pensamiento platónico es también muy relevante y digna de mención. En su obra más famosa, La Guía de los Perplejos, Maimónides utiliza conceptos aristotélicos y platónicos en un intento de reconciliar la filosofía con la teología judía, en un intento que trata de resolver las contradicciones entre la razón y la revelación. Ideas típicamente neoplatónicas, como las de emanación, las de jerarquía de los seres que veíamos en las clases anteriores, también tienen cierta resonancia en el pensamiento de Maimónides. Todo este enorme proceso de recuperación a lo largo de la Baja Edad Media del saber griego suele ser denominado por algunos especialistas, y no sin razón, como el primer renacimiento, o un renacimiento más pequeño, una etapa fundamental que daría paso a la gran época de fascinación europea por el mundo de la antigüedad, el Renacimiento italiano, el Renacimiento con mayúsculas, momento en el cual Platón estaba llamado a tener, como veremos en la siguiente sesión, un papel absolutamente capital. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de este curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos de filosofía, historia de la ciencia e historia del arte, visita nuestra web anaminecam.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura, garantizando nuestra plena libertad intelectual y económica. Encontrarás todos los links para conocer mejor nuestra historia aquí abajo en la descripción del vídeo. Gracias por hacerlo posible.